Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 1, Números comienza con un censo. Antes del capítulo 1 del libro de Números están otros eventos. Porque si usted empieza a leer el libro de Números, dice, bueno, el libro de Números capítulo 1 es el censo. Y luego al otro día la organización de las tribus. Y al día siguiente los deberes de los levitas. No es así. Por ejemplo, lo que está antes del libro de Números capítulo 1, el censo, es la erección del tabernáculo. Usted se puede acordar cuándo fue erigido el tabernáculo con un número 112. Primer día del primer mes del segundo año de cuando salen de Egipto, 1445. Entonces, antes de que se haga el censo del capítulo 1, se erigió el tabernáculo. También ese día Aarón prende las despabiladeras de la Ménora judía. Antes del capítulo 1, sucedió que todos los príncipes, los hijos de las cabezas de cada tribu, esos príncipes entregaron una gran cantidad de regalos al tabernáculo. ¿Y qué iba a estar en el tabernáculo? El Jeshiná, la presencia de Dios. Capítulo 7 de Números. Eso fue antes que el capítulo 1. Cada tribu se tardó un día en entregar los regalos. 12 días. Y eso está en el capítulo 7. ¿Qué otra cosa sucede antes del censo? El ungimiento de los levitas. Ay, hermano, ya nos habló usted de eso en Éxodo, pero esos no eran levitas, esos eran sacerdotes. Aquí lo que usted va a ver más adelante es el nombramiento oficial de los levitas. Y todas estas cosas, junto con la segunda Pascua, sucede antes del primer censo. Capítulo 1 de Números. El segundo censo es de la segunda generación, la que entró a conquistar Canaán. ¿En qué fecha salen de Egipto? En el día 15 del primer mes del primer año. El siguiente evento es la llegada al desierto de Sin. El día 15 del segundo mes del primer año. Un mes después llegan al desierto de Sin. Y un mes después llegan al monte Sinaí, donde permanecen 11 meses, donde se recibe la ley. ¿En qué fecha llegan al Sinaí? En el tercer mes del primer año. ¿Cuántos meses después de haber salido llegan al Sinaí? 2 meses después. Y aquí está el día en que se levanta el tabernáculo. Primer día del primer mes del segundo año. ¿Y eso dónde está? En Éxodo 40:1-17. En Números no viene. Ahí viene nada más cuando la presencia de Dios se instala en el tabernáculo ya erigido. La erección del tabernáculo, la dedicación del altar, se consagra a los levitas. Se les roció agua, se les lavó la ropa y se les rasuró todo el pelo. Con esos 3 rituales se consagró a los levitas en el libro de Números. Todo esto que les estoy contando es antes del capítulo 1 de Números, porque hasta aquí aparece, mire, el censo. Y habló Dios, Jehová, a Moisés en el desierto. Primer día del segundo mes, aquí está el censo. Aparece otra Pascua extraordinaria. Sucedió un mes después de la Pascua anterior. La primera Pascua, ¿dónde fue? En Egipto. La segunda Pascua es un año después. Pero ahí mismo en Números dice que llegaron muchos hombres a quejarse con Moisés porque no habían celebrado la Pascua, no tuvieron tiempo. Unos estaban inmundos por haber tocado un cadáver y otros podían haber estado de viaje. Piden una Pascua. Dios le dice a Moisés, celebra una Pascua extraordinaria, un mes después de la segunda Pascua. Y esa Pascua extraordinaria, extra, está en Números 9:6-4. Ya tenemos tabernáculo, ya se dedicó el altar, ya hay una consagración de levitas, ya se celebró la Pascua, hasta una segunda Pascua, ya se ordenó a los levitas, ahora sí, salida del Sinaí.
vámonos a caminar con el tabernáculo y la presencia de Dios que se instaló como una nube. Y eso es a partir del capítulo 10 de Números, no en el capítulo 1. Del capítulo 10 al 20 hay muchas fechas inciertas, pero se cree que fue del año 1444 al 1407, todos esos eventos al capítulo 20. A partir del capítulo 20 de Números ya pasaron 40 años. Ya estamos hablando propiamente con la segunda generación, la que va a conquistar. Porque de la primera generación nada más entraron dos, Josué y Caleb. Se nos da la fecha cuando muere Aarón, que fue en el primer día del quinto mes del año 40. Y su muerte está relatada en Números 33-38. Y luego lo último que hizo Moisés, que fue su discurso y después de escribir el libro de Números, fue el primer día del mes 11 del año 40. Una vez explicado esto, vámonos capítulo por capítulo, ¿les parece? Pero ya sabe que algunos capítulos sucedieron antes que el capítulo 1. En el primer censo del capítulo 1 de Números, Dios mandó a Moisés y a Aarón que contara cuántos varones fuertes, mayores de 20 años, había en Israel. Y la cuenta fue de 603,550, listos para la guerra. Aparte, viejitas, viejitos, niños, niñas y gente que los acompaña. Y se calcula que había entre 2,5 millones a 3 millones de gente caminando. ¿Cuánta agua necesita esa gente? ¿Cuántos panes necesita? De eso es el capítulo 1. El capítulo 2, cómo quedaron ordenadas las tribus alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era el centro, el corazón de este pueblo. Y a un lado, como un aislante, los levitas. Y alrededor, las 12 tribus de Israel. Terminamos capítulo 2. Vamos al capítulo 3. Censo y deberes de los levitas. En este censo es especial para los levitas. Y mayores de un mes, 22,000 levitas. Y luego también los levitas tenían sus deberes. ¿De qué tribu viene Aarón y Moisés? De la tribu de Leví. Sin embargo, Aarón y sus descendientes no son levitas en el sentido sacerdotal, sino son sacerdotes. Aarón tuvo 4 hijos, Nabat, Abiú, Itamar y Eleazar. Pero le quedan 2, porque los otros 2, por tener en menosprecio las cosas de Dios, fueron consumidos ahí, lugar santo. Le quedan 2. De estos 2 varones viene la línea sacerdotal, aunque ellos vengan de Leví. Fuera de este grupo son levitas. Su ministerio es levita, y el levita es servir al sacerdote. 22,000 levitas. De 30 a 50 años, que son los que entraron directamente al ministerio, son como 8,000 y fracción. Los hijos de Leví son 3, Coat, Gersón y Merari. Coat, los coatitas. Gersón, gersonitas. Y Merari, los meraritas. Si usted está viendo de frente el tabernáculo, ese es el este. La parte posterior del tabernáculo es el oeste. Su mano derecha es el norte y la parte izquierda es el sur. En la entrada del tabernáculo hay 2 personas ahí cuidando la puerta, Moisés y Aarón. En la parte posterior del tabernáculo, ¿qué grupo levita está? Los gersonitas, los de Gersón. Al norte, su mano derecha, ¿quiénes están? Los meraritas, Merari. Y al sur, los coatitas. Estaba prohibido que alguien tocara las cosas santas, solamente los levitas. Cuando Dios dijo, vamos a echarnos a caminar, capítulo 10 de Números, se tocaron 2 trompetas de plata, no era el shofar. El pueblo se daba cuenta que había que caminar cuando la nube se despegaba del tabernáculo y quedaba arriba, se levantaba. Y entonces los levitas ya sabían qué tenían que hacer. Cuando sonaba la trompeta de plata y la nube se alzaba, era Aarón y sus hijos quienes entraban al lugar santo. Quitaban las argollas de la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. Inmediatamente después de haber quitado esas argollas, ¿se acuerdan de las capas que cubrían la tienda del tabernáculo? Una era de tejones. Con esa envolvían inmediatamente los muebles. El arca de la alianza, el altar de incienso que estaba pegadito en la entrada, la menora judía,
quedaban envueltos con las pieles de tejón y además un manto azul. Y una vez que ya estaban envueltas, entraban los de Coat y ellos eran los encargados de cargar estos utensilios y echarse a andar. Yo soy Cohen, ya sé qué palo me toca. O mi hermano ya sabe que a él le toca el capitelito de arriba, al otro ya sabe que le toca el capitelito de abajo. Ahora hay unas cuerdas acá para que no se caigan. Cada quien ya sabía qué cuerda le tocaba y vámonos a cargarlas. Porque una vez que se echaban a caminar, llegaban a un lugar al otro día y tenían que armar el tabernáculo ahí mismo. Ponían la arca y ahí donde quedaba el arca, inmediatamente se empezaba a construir el tabernáculo. ¿Cuánto tiempo creen que se tardaban en armar y desarmar el tabernáculo? Algunos eruditos piensan que media hora, algunos dan el tiempo de 1 hora. Son 7,000 levitas. Entra Aarón, desarma, los coatitas están esperando nada más para empezar a cargar los muebles, los meraritas están listos para cargar las maderas y los gersonitas son los que cargan todas las telas. Y en media hora estaba armado y desarmado. Ahora en el capítulo 3 se da un censo de los levitas. 3:39, ¿cuántos levitas fueron? 22,000 levitas mayores de 1 mes. Rescate de los primogénitos. En el verso 40, Dios había dicho que los primogénitos, todo primogénito será mío. Y ahora Dios le manda a Aarón que cuente todos los primogénitos, manda a ver cuántos primogénitos hay en Israel en este momento. Y sucedió que había 22,273 primogénitos. Y levitas había 22,000. Entonces Dios dijo, voy a cambiar, a sustituir los primogénitos por levitas. Voy a dejar en paz a los primogénitos y en cambio de eso voy a agarrar a los levitas para que me sirvan en el santuario. Pero había 273 primogénitos más que los levitas. Y eso se compraron con siclos de plata. Y el dinero obtenido fueron 1,375 siclos de plata. Capítulo 4. Tareas de los levitas. Lo que les acabo de contar de Aarón, de los coatitas, meraritas, esto viene en todo el capítulo 4. Al final del capítulo 4, Dios manda a contar a los levitas mayores de 30 años, porque el levita solamente podía servir de los 30 a los 50. Salió un número de 8,580 levitas entre 30 a 50 años de edad listos para servir. Hoy en día, hermano, usted a través de la oración puede entrar directamente al lugar santísimo. Está Jesús intercediendo con su sangre preciosa por los que son suyos. Usted ya no necesita levitas, usted ya no necesita sacerdote. El único real sacerdocio es Jesucristo, que entró al tabernáculo no hecho de manos de hombre. ¿Dios escuchará sus oraciones? ¿Por qué no me las contestas? Porque Dios sabe cuándo y cómo. Paciencia para esperar la voluntad de Dios. Y Dios ya está preparando a su pueblo para la marcha, que va a durar 40 años por su rebeldía. Entonces Dios empieza a limpiar todo, empieza a poner, digamos, en orden a las 12 tribus. Echó fuera todo leproso y todo inmundo de semen, aquel que estaba contagiado en su zona genital, para afuera. Eso está en el capítulo 5. Y luego también en el capítulo 5, verso 5, la ley sobre la restitución. Antes de echar a andar el campamento, Dios le dice, si alguien tiene algo contra su prójimo, si lo ha ofendido y lo ha dañado, que le pague y le restituya una quinta parte. Porque vamos a echar a andar y queremos empezar de cero, que nadie se deba nada. La ley sobre la restitución era eso, decirle a que si alguien tenía algo contra alguien, que fuera con el sacerdote, que le pague y le restituya una quinta parte. Algo parecido hace Zaqueo, si a alguien es defraudado, la ley de la restitución. Y esto tiene su aplicación a nosotros, hermano. No sabemos qué día nos vamos a ir con el Señor. Estemos a cuentas unos con otros, no guardemos esos rencores, esos pendientes que tenemos, pongámonos a cuentas. Porque vamos a caminar, usted no sabe cuándo. Y luego nos vamos al verso 11 del capítulo 5, que es la ley sobre los celos, hermano. Y esta ley sobre los celos es bien interesante, porque Dios va a proteger a la mujer. Si un hombre decía que su esposa lo había mancillado, que se había metido con otro hombre, entonces el hombre celoso, que sí los hay, tenía que llevar a su pobre esposa delante del sacerdote. Dice, ella me ha mancillado, por sospechas, porque si los hubieran caído infragante, los apedrean.
a él y a ella, a los adúlteros. Aquí no había eso, sino que el marido sospechaba. Y entonces el sacerdote tomaba en una vasija agua y luego tomaba polvo del tabernáculo, se lo espolvoreaba a esta agua. Y entonces antes de dársela a beber a la mujer le decía bajo juramento: ¿has engañado a tu esposo, sí o no? Y ella decía: no. Bebe estas aguas, si estás mintiendo va a ser para maldición, y si no, vas a tener muchos hijos además. Entonces la mujer se descubría su cabecita: bebe de las aguas. Y si era culpable, hermano, el vientre se le hinchaba y el muslo se le caía, probablemente moría. Pero si era inocente, era restituida esta mujer. ¿Y al varón qué le van a hacer? ¿O qué? Digo, pues yo no escribí esto. No sé qué le hacían al marido por andar de celosote. Dios estaba protegiendo a la mujer ahí. Votos de los nazareos. No eran sacerdotes, eran gente de cualquier tribu, pero querían hacerse sacerdotales. Quiero servir en el tabernáculo. ¿Qué tiempo? 3 años. Quiero hacer un voto nazareo. Nazarenos son los de Nazaret, Jesús de Nazaret. El nazareato era un voto apartado. Él hacía un voto y consistía en 3 cosas básicamente. Este hombre se iba a abstener de cualquier bebida alcohólica, sidra. No podía estar cerca de un muerto. Se contaminaba y volvía a comenzar el voto. Tercero, se tenía que dejar el pelo largo. Sansón. Esta gente decía: bueno, yo no soy sacerdote ni de la tribu de Leví, pero quiero ser sacerdotal, quiero servir en el templo. Al terminar el voto, tenían que rasurarlo. Parece que Pablo hizo un voto así. Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. La gente que saca las cosas de contexto, ya ven cómo Pablo se peló. Vamos a rasurarnos todos para ser más espirituales, para parecernos a Pablo. Pablo estaba cumpliendo una cuestión de judaísmo. Antes de arrancar a caminar, de desasamblar el tabernáculo, Dios le dice a Moisés que bendiga al pueblo con una bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, sacerdotes, y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El capítulo 7 habla de los 12 días que los príncipes de cada tribu llevaron los regalos al tabernáculo. 7:78. El 12º día, tardaron 12 días. Capítulo 8, las lámparas. Ya Dios en Éxodo había dicho cómo iba a ser las lámparas, cuántos kilos tenía que pesar, más de 30 kilos la lámpara. Pero en este momento, como ya van a arrancar, Aarón enciende las lamparitas de la menorá de 7 brazos. ¿Cómo se consagraron los levitas? Se les aventó agua, aspersión, se les lavó los vestidos y se les rasuró todo. Quedan consagrados los levitas, que eran 22,000 y 8,000 y fracción los de 30 a 50 años. Viene la segunda Pascua, la cual está en el capítulo 9, verso 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto del Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así se hicieron los hijos de Israel. Esta es la segunda Pascua. Pero un mes después se va a celebrar otra Pascua, la Pascua extraordinaria. Y esa está en el versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos a ofrecer a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les dijo: espérenme, voy a consultar a Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová en el mes segundo, un mes después, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes y levadura. Un mes después se celebra esta Pascua extraordinaria.
se va a poner la nube sobre el tabernáculo, porque ya van a caminar. En ese día, la nube se posó sobre el tabernáculo. Y eso está en Números 9:15. Pero déjeme decirle algo. Váyase a Éxodo 40:34. Ahí también está. Es el mismo evento, narrado en los dos libros. Señor mi Dios, gracias, Señor, porque usted nos ha llevado paso a pasito en los libros escritos por ese siervo precioso que usted tuvo hace tantos años, Moisés. Seguramente tropezaríamos si no fuese porque la sangre de Cristo nos da entrada triunfal a la gloria. Ahora la vida que llevamos representa esos 40 años de los judíos hebreos en el desierto, caminando y cayendo, cayendo y caminando, murmurando, enojándose, hablando, rebelándose. Y la misericordia de Dios siempre tan presente, tan intensa. También hubo juicios, y juicios intensos, porque el amor es justicia. Gracias, Señor, porque nos seguirá llevando paso a pasito en cada uno de los libros de su preciosa escritura. Señor, llévanos a tus atrios, al lugar santísimo, donde el sacerdote canta, o sea, es Jesucristo, en el tabernáculo del cielo. Gracias porque tenemos esa tranquilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así que, Señor, porque usted lo dijo, yo me acerco confiadamente al trono de la gracia, no siendo merecedor de ella. Me acerco confiadamente por la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.